Queridos amigos de Teología para Millennials, eh, ha sido devastadora la noticia. En un periodo de 70 años, entre 1950 y 2020, se calcula que hubo 216,000 casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos en Francia. Es una cifra realmente estratosférica, ¿no? Yo la verdad es que no me la podía creer, ¿no? O sea, en fin, ¿no? El número de los agresores se calcula entre 2.900 y 3.200 sacerdotes. O sea, ese dato que también salió en los medios, a mí me deja una cierta inquietud, pues porque, eh, en fin, es una diferencia no pequeña, ¿no? De 300 sacerdotes, pero es realmente, pues, pavoroso, ¿no? Pavoroso, 2.900 o 3.200 sacerdotes, 216,000 casos de niños o adolescentes menores de edades abusados en un periodo, claro, pues muy largo, ¿no? 70 años, ¿no? Así lo reveló el informe dirigido por Jean-Marc Sauvé. La reacción del Papa Francisco no tardó en llegar al conocer estos abominables datos, y el Papa ha expresado su tristeza y dolor por las víctimas, unidas a la vergüenza por la lentitud con la que la Iglesia reaccionó ante tales abusos. Es decir, pues tardaron 70 años en reaccionar, ¿no? Es muchísimo. O sea, se fueron dando, bueno, efectivamente ya habría que ver con detalle el dato, ¿no? Yo supongo que en los últimos años ha habido mucho menos, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, es una lentitud en reaccionar ante pues este esclarecimiento de la verdad, ¿no? Por eso el Papa ha dicho, es el momento de la vergüenza, ¿no? Aunque también expresó su cercanía con el clero francés, reconociendo que pasaban por una prueba dura pero saludable. Pues imagínate, ¿no? Cómo pues se comenzarán a ver en Francia los sacerdotes, ¿no? Como pues una especie como de criminales, ¿no? Cuando pues no lo son, es un porcentaje pequeño porque 3.200 sacerdotes en 70 años pues no es un porcentaje alto de los sacerdotes franceses, ¿no? Pero de todas maneras es un porcentaje relevante, ¿no? El dato de por sí es espantoso e injustificable, lamentable por donde se le quiera ver. Sin embargo, pienso que reclama una reflexión más profunda, precisamente para poder ir a las causas del problema, que es condición indispensable para superarlo. Un dato que no tiene el fin de fungir como justificación, sino como contextualización, es que durante el mismo periodo de tiempo sufrieron agresiones sexuales alrededor de 5.5 millones de niños y adolescentes franceses. O sea, de esos 5.5 millones de abusados, 216,000 fueron abusados por personas de la iglesia. Pero bueno, fueron 5.5 millones, es decir, es menos del 5%. Es un dato que no quiero que sea como una justificación, pero sí una contextualización. Es decir, no se trata de un problema de la iglesia, o no es un problema solo de la iglesia, es un problema de la sociedad, ¿no? Es la sociedad la que está enferma de sexo, es la sociedad la que está enferma de una sexualidad exacerbada y desenfrenada y que lleva a estos casos límites, ¿no? Por eso, pues este dato de los 5.5 millones permite contextualizar los dramáticos hechos, no solo para tener el falso consuelo de que los abusos por parte de la Iglesia representan menos del 5%, mientras se calcula que los agresores familiares directos o políticos representan alrededor del 80% de las agresiones. O sea, digamos que más que debo tenerle más miedo a mi tío, ¿no? O a mi padrastro que a un sacerdote, ¿no? De que abuse de mí, ¿no? En efecto, no se trata de buscar comparaciones que de alguna forma exoneren esta horrible culpa, sino de ahondar en el significado de unos números tan elevados. En otras palabras, se trata de reconocer, junto con la culpa de la Iglesia, que no se trata solamente de un problema eclesial, sino social. Otra cosa es pretender tapar el sol con un dedo o buscar hacer un uso de las estadísticas exclusivamente para denigrar a la institución de la Iglesia y no para resolver el problema. 216,000 son muchos, son muchísimos, es abominable, es exagerado ese dato, ¿no? Pero 5.5 millones son muchísimos más.
Por eso, repito, no es un problema exclusivo de la Iglesia, es un problema de la sociedad, de la cual la Iglesia es tan solo un reflejo. La Iglesia viene a ser un reflejo de algo que está en la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que las personas que formamos parte del estado clerical dentro de la Iglesia no somos ángeles desplumados, es decir, no somos mejores que el mortal de a pie, que el mortal común y corriente, sino que somos como los demás. Y entonces tenemos las mismas miserias que los demás. Las heridas sociales que afectan a la sociedad nos afectan también a nosotros porque formamos parte de esa sociedad, ¿no? Y eso se refleja en los números tan elevados de abusos sexuales. Pero la sociedad es la que está herida, no solo la Iglesia. La Iglesia reconoce con vergüenza su parte de culpa y se duele por las víctimas y toma medidas para erradicar definitivamente este mal dentro de sus filas y hace una dolorosa pero necesaria purificación de la memoria, la cual consiste precisamente en el reconocimiento de la culpa, en la petición de perdón, en hacer pública la verdad, ¿no? Y cabe completar esa afirmación. Bueno, eso hace la Iglesia, como diciendo, la Iglesia purifica la memoria. ¿La sociedad hace algo? Además de escandalizarse, ¿hace algo la sociedad francesa o la sociedad en general? Indaga en las causas, porque aquí me parece que hay una gran contradicción, ¿no? Finalmente, la pedofilia es aceptada por los principales representantes del movimiento de la revolución sexual, como Wilhelm Reich, Alfred Kinsey o Shulamit Firestone, ¿no? Que reconocían, que sencillamente decían eso, ¿no? El amor no tiene edad, ¿no? Cualquier relación sexual posible, imaginable, pues debe ser permitida, ¿no? La sociedad ha seguido en gran medida los dictámenes de la revolución sexual. Se han ido eliminando todos los tabúes sexuales e incluso actualmente existen movimientos que abogan por la legitimación de la pedofilia. En Francia misma, hasta hace muy poco tiempo, la edad del consentimiento sexual eran los 13 años. 13 años, y justo el año pasado, no, ¿cuál año pasado? Este año, en marzo de este año, han aprobado por unanimidad una ley que sube la edad del consentimiento sexual a los 15 años. Es decir, pero antes una niña de 13 años podía consentir tener relaciones sexuales pues con un señor de 35, ¿no? Y eso no era considerado una violación, sino bueno, si ella quiso, pues, ¿no? Entonces, es una sociedad que también tiene, pues, muchos ejemplos, ¿no? de promiscuidad sexual, de gran liberalidad sexual, y que pues luego no se tiene que escandalizar o suena un poco escándalo farisaico cuando pues tú promueves el sexo por todos. O sea, Francia es famosa precisamente pues por su gran liberalidad en materia sexual. Es decir, no podemos ser tan miopes como para no darnos cuenta de que nuestras costumbres sexuales, el desenfreno que se vive en esta materia, induce o provoca este tipo de crímenes. Hemos banalizado a tal punto la sexualidad que los miembros más débiles de la sociedad caen en la pendiente de la pedofilia. Y no es que quiera hacer víctimas a los victimarios, pero tampoco cerrar los ojos al hecho de que son personas que están enfermas de sexo, ¿no? Un sexo que se promueve por activa y por pasiva de forma omnipresente en una sociedad que luego se extraña por engendrar depredadores sexuales. O sea, yo estoy bombardeándote con sexo, 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 y luego pues sí, me salen depredadores sexuales, ¿no? Es como lógico, o sea, estoy cosechando lo que he sembrado en la sociedad. Y por eso llama la atención que así como la Iglesia hace un examen de conciencia y una purificación de la memoria, la sociedad siga igual, tan igual, ¿no? Sí, sigamos con la revolución sexual, con todos sus principios, ¿no? Y no nos extrañemos que en un futuro no muy lejano se termine legalizando la pedofilia, obviamente no llamándole pedofilia, que suena muy feo, como al aborto le llaman interrupción del embarazo, a la pedofilia le llamarán sexualidad intergeneracional, ¿no? Pero no nos extrañemos. ¿Por qué? Porque la sociedad no está haciendo nada para cambiar. La Iglesia está haciendo un reconocimiento de culpa, la Iglesia está haciendo su parte. ¿Su parte qué es? Pues la publicación, haciendo verdad, publicando este doloroso informe, pero le toca a la sociedad y a la cultura hacer la suya, decir, oye, esta revolución sexual nos está llevando pues a unos abismos y a unos abismos de maldad y de promiscuidad y de desenfreno que no nos hace ningún bien. Pues esperemos que estas
estos escándalos, ¿verdad? No solo sirvan como para sentirnos mal como iglesia. Como iglesia pues hay que desagraviar, hay que reparar, hay que pedir por las víctimas, hay que desagraviar a Dios por la gravedad tan grande de las ofensas, ¿no? Pero que también le sirva a la sociedad para hacer examen y decir, ojo, o sea, sí son 216,000, muy bien, pero fueron 5.5 millones en los niños franceses que fueron abusados. Entonces, quiere decir que algo estamos haciendo mal como sociedad, que estamos transmitiendo una mala educación sexual, en definitiva. Pues espero que les haya ayudado esta reflexión, queridos amigos de Teología para Millennials.